Licenciado, solo era la unidad 1 y 2, ¿verdad? Para el parcial de mañana. Sí, si quieren examinar ahorita, no. No. No, todavía No. yo con mucho gusto Necesito lo hago. pulirme más. ¿Verdad que se quiere pulir más? Vean pues, Sí. vean pues. Acá Todavía no. Acá lo que ¿Nos efectivamente, ayuda? Sí, sí, no, no. acá lo que vamos a hacer efectivamente es vamos a trabajar sobre dos unidades, la unidad 1 y la unidad 2. La unidad 1 está un poquito pesada, pero yo creo que han tenido tiempo para hacer sus tareas, sus hojas de trabajo, y sobre eso nos vamos a circunscribir. Ya empezamos la unidad 3, y eso creo yo que nos va a facilitar, un poco para no correr mucho e ir despacio. Entonces, nosotros vamos a ver el día de hoy. Tenemos pendiente terminar algo sobre lo que son las elasticidades, pero vamos a variar un poquito. Permítame. Licenciado, buenas noches. Disculpe. Sí. ¿Y no se puede hacer un simulacro de examen? Simulacro. Pues la gran. Que no vaya a ser como el simulacro que hubo de emergencia hace como no sé cuántas semanas aquí en zona 1. Hoy por ustedes me tuve que quedar aquí en el trabajo. No pude salir temprano, pero igual. Vean entonces. Lo que vamos a hacer es vamos a compartir un poquito las hojas de trabajo que tenemos. Es decir, vamos a reforzar un poquito y quiero que vamos a estar. Les voy a decir qué dinámica vamos a hacer. La dinámica que vamos a hacer es vamos a repasar un poquito esas hojas de trabajo, que esas al final todas las tienen, ¿sí? Entonces voy a ver acá. Voy a ver algo acá. Primero, las recomendaciones del caso. El link va a estar publicado, mañana va a estar publicado ahí en Classroom. Pero aparte yo le dije que se los iba a entregar a los coordinadores el día de mañana, de 5:30 a 6 menos 20. Ustedes lo van a mandar a las 6 menos, ¿qué? 5 minutos. A las 6 menos 5 minutos ustedes lo van a enviar al chat grupal. Y ahí en el chat grupal, ahí a las 6 y 1 minuto, 2 minutos, eso se abre y van a tener un máximo de 35 minutos. Todavía es mucho, porque en mis exámenes lo único que van a escribir, y les vuelvo a repetir, solo va a ser la unidad, solo va a ser rayar. Viene una serie de falso y verdadero y viene una de selección múltiple. Lo que tienen que escribir bien es su nombre y su número de carnet. Por lo demás, yo creo que habrán estudiantes que en 10, 15 minutos salgan, porque la experiencia lo da, y yo creo que 35 minutos todavía es mucho. 30 creo que es lo ideal, ¿verdad? Ahora, por favor, en los últimos minutos no se vayan a quedar esperando a enviar todos, porque el sistema, si se pasan, cuando se cierra reloj se satura mucho, entonces muchos ya no llegan. Algunos otros compañeros se quedan sin internet o se quedan sin saldo. No sé, y el problema es que ya no cae en el tiempo que es. Entonces lo que hace es lo saca a uno, y a mí ya no me aparece esa nota. Entonces comienzan a preguntar que yo me examiné, que yo esto, pero yo lo estoy advirtiendo y lo estoy diciendo con tiempo. Estoy dando 35 minutos, pero en el minuto 30 yo quiero que ya todos hayan entregado, para que nadie tenga el problema. ¿Qué voy a hacer yo después? Después que se haga el examen, de una vez ordenamos de menor a mayor, como por carnet, y de una vez yo voy a mandar los resultados
a los compañeros, lo único que por favor no vayan a andar esas hojas circulando. Yo no sé los coordinadores cómo van a hacer para entregarle la nota a los grupos, porque si yo mando esa hoja Excel, después más de alguno va a hablar con nosotros, licenciados de los otros cursos, y yo creo que ellos no hacen lo mismo, todos trabajamos diferente, ¿verdad? Lo que sí me interesa es que ustedes guarden sus notas y los coordinadores los tengan, porque cuando se pasa a las actas oficiales, ahí se da, entonces tal vez uno a veces se equivoca y uno puede ratificar. Sí, Elisa. Gracias, licenciado. Perdone, fíjese que no lograba entrar y no escuché a dónde va a enviar el enlace para el examen. Disculpe, licenciado. Usted Gracias. está metida en un chat grupal, ¿sí? Sí, Ahí va licenciado. a caer eso y va a estar en un código, el código Classroom que ustedes tienen. O sea, ustedes, el código que ustedes tienen por donde entran a recibir sus clases, ahí va a estar. Lo van a tener ahí y lo van a tener para que lo hagan, les cae en WhatsApp y desde ahí pueden trabajar. Yo lo que no quiero es que por favor ninguno se me vaya a ir a examen extraordinario, porque les estoy dando esas dos alternativas para que ustedes examinen. Es un formulario Google que ustedes tienen que contestar. Pum, lo cierran. Ustedes ya están acostumbrados a hacer por encuestas o por muchas razones eso. Entonces eso creo que no va a haber ningún problema. No, ¿cómo se llama? No decimos nosotros, miren, cuídenlo de su saldo, de su teléfono, el que tiene que hacer una recarga que lo haga, que lo guarde, para que no haya ningún problema. Pueden ir en el bus, pueden ir de su trabajo para su casa, no sé. O si hay que hacer una paradita de unos minutillos para hacer el examen es a las 6 de la tarde, creo yo. Es media hora que se retrasen por ahí o no sé. Yo no sé dónde les va a agarrar a esa hora, pero por favor que todo lo hagan. Y no se les va a preguntar más de lo que trabajar, de lo que vimos en clase y sus hojitas de trabajo que ustedes hicieron. Eso es básicamente el examen. Ya mañana van a ver ustedes ahí mis códigos, van a estar en este código por donde ustedes entran para recibir su clase. Ahí va a estar también. Y a la hora que es, eso se va a abrir. Yo creo que alguien tiene alguna duda de la evaluación de mañana y ya pasamos a ver la otra parte. No, licenciado. ¿No? No, Lick, gracias. Bueno, entonces veamos pues cómo estamos con las primeras. Yo me gustaría, por ejemplo, que el grupo 1 le pregunte al grupo 2, que el grupo 2 le pregunte al grupo 3, que el grupo 3 le pregunte al grupo 4 y así sucesivamente. Vamos a ir revisando de una vez las preguntas que ustedes tienen de los primeros dos laboratorios creo que son, ¿no? Por favor. Vamos a ver aquí. Es que solo así podemos interactuar un poquito y quiero ver yo qué hay de respuestas ahí. ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciado. Los pensadores de la corriente. Sí, le escucho. De la corriente objetiva, tenemos a Carlos Marx y Federico Engels. Y de la corriente subjetiva, Stanley Jevons y el austriaco Karl Menger y el francés León Walras. No sé si estará bien. Sí, así es. Todos quiero que pregunten, por favor.
En la parte de los ejercicios, Lick, que en el ejercicio número 2 de la primera unidad, hay una cuestión que dice: la corriente económica de la economía se caracteriza por estudiar los fenómenos económicos como externos al individuo y a su conciencia. Yo no había entendido bien, sin embargo, le puse como que un asterisco ahí para consultarle. Yo lo Bueno. coloqué como falso, pero no sé si es correcto. ¿Alguno del grupo que opine, porfa? En el ejercicio 2 de la primera unidad, la corriente económica de la economía se caracteriza por estudiar los fenómenos económicos como externos al individuo y a su conciencia. Sí, son externos por una razón. Tiene que saber por qué pone falso o por qué le pone verdadero. Mire, pues, los fenómenos económicos son impropios del ser humano, es decir, que esos nacen de la misma dinámica que vive una sociedad y del desarrollo de una misma sociedad o de una economía. Porque si ¿sabe cómo es eso? Como los problemas sociales que hacen que el derecho evolucione. ¿Sí? Entonces es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces efectivamente es falsa, pero más que ese enfoque, usted tiene que explicar por qué es que es falsa. Y ahí es donde quiero yo que otro de otro grupo intervenga y explique lo que es propiamente por qué un fenómeno económico afecta a una sociedad y por qué el ser humano tiende a resolver los problemas de esa manera. Todo lo que es externo es subjetivo al hombre. Todo lo que es externo al hombre es lo que le provoca necesidad o lo que le provoca carencia. Todo lo externo al hombre es lo que le puede dar externamente no tener un bienestar. Entonces ustedes tienen que ir armando todo e ir concatenando todos sus conceptos. Entonces usted está en la parte inicial de lo que es cuál es el objeto de estudio de la economía. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, Ricardo. Sí, buenas tardes a todos. Vean, yo también estoy leyendo y respondiendo y voy ya casi terminando, pero tengo una duda acá con un ejercicio que está dentro del libro. Es una pregunta del ejercicio 2 de la última parte de la primera unidad que dice: las consecuencias que puede tener la crisis provocada por la invasión de Rusia a Ucrania generan aún más incertidumbre por el peligro de estancamiento económico combinado con inflación. Las opciones que pone son relaciones internacionales, sociología y geografía. Desde lo que yo he leído y he interpretado y entendido, es para mí las relaciones internacionales por cómo se explica la economía con las otras ciencias, pero me deja también un poco de duda y sonando lo de geografía, porque también menciona cómo la economía pues se relaciona con la geografía y bueno, no sé cuál, si tengo la respuesta correcta. A ver, ¿quién puede opinar por ahí? Yo quiero que opinen, porque solo yo no quiero dar respuestas tampoco, ¿verdad? Eso es cabalmente un repaso. Yo coloqué igual las relaciones internacionales porque en la definición pues dice que son vínculos internacionales que luego se mundializan. Entonces, la invasión provocada la coloqué como las relaciones internacionales. Así es, porque al final recuérdese que vivimos dentro de una globalización, ¿verdad? Porque los tratados, los convenios, la globalización, que es primero de mercancías, primero de capitales, luego de mercancías y luego de personas, al final es producto de esas relaciones bilaterales o multilaterales que existen entre un Estado con el resto del mundo. Ahí entran las relaciones de las cuales ustedes hablan.
Gracias, Lick. ¿Alguien más? Necesito que participen, por favor. Les digo, quiero ver cómo un grupo le pregunta al otro grupo y viceversa. Es la única forma de ver cómo estamos. Sí, Ana. Gracias, licenciado. Solo tengo una duda, por ejemplo, cuando dice que existe la división de trabajo. No sé si está correcto, pero dice para dar una respuesta a las circunstancias sociales. Casi no lo escucho, fíjese, Ana, perdone. ¿Ahí me escucha? Ajá. No, perdón. Es que dice en la hoja de la segunda unidad, en la hoja número 2, por decirlo así, ¿por qué existe la división de trabajo? Pero no sé si es correcto. Dice para dar una respuesta a las circunstancias sociales, geográficas y tecnológicas de la época. Por medio de esta división, las personas no se dedican a la agricultura o a la ganadería, pueden seguir alimentándose, ¿verdad? Aquí es cuando hablamos de las diferentes clases de trabajo, los diferentes grupos de trabajo, cuando son trabajos de familia, pero no sé si está bien esa respuesta en esa pregunta, perdón. A ver, alguien que me pueda apoyar ahí, ya sea Ricardo o Lauri, por favor. Sí, si gustan, yo puedo solo como que dar ahí una breve explicación. Hay una división natural del trabajo, que esta se divide con base a características del sexo o características físicas o fisiológicas. Va a depender mucho de la separación que se hace entre cuando son cazadores, recolectores, donde la mujer se dedica al cuidado de niños o incluso como a labores domésticas, por así decirlo, y el hombre que va a hacer la labor de caza y pesca para la recolección de frutos. Y está la división social del trabajo, que es ya cuando se empiezan a especializar en algún arte o ciencia, alguna labor, entonces ya se da otra como separación del trabajo, pero hay como una separación de dos tipos, una que es natural por cuestiones biológicas de la naturaleza, y la otra que es social, donde ya se empiezan a especializar pequeños grupos de artesanos para irse haciendo como, ¿cómo sería la palabra? Más productores. Hay una segunda división social del trabajo, ¿verdad? ¿O yo leí mal? Es que hay la primera que es agricultores y ganaderos, la segunda que son los artesanos, ¿verdad? Y podría haber una tercera división social del trabajo. ¿Qué piensan ustedes? Perdón, de mi parte, el licenciado, posiblemente sí, pero cuando dice división natural y social del trabajo, también explica y dice que radica en la división natural de lo que es por sexo, edad y la división social. Entonces ahí menciona sexo, edad y división social. Entonces para mí sí hay tres, pero no sé si está bien correcta la respuesta. Sí, está bien. Gracias. Influyen mucho también las habilidades y destrezas de cada ser humano, ¿verdad? Sí, es para especializar, ¿va? Esa ya es la división social. Es de acuerdo al qué hacer. En la segunda gran división del trabajo es cuando aparecen las actividades artesanales, como... Sí, artesanos. Quiero que más opinen, por favor. Disculpen a todos. Cuando hablen de la pregunta,
podrían decir el ejercicio en qué página y todo está. Lamentablemente yo no tengo nada a la mano ahora porque estoy en un lugar donde no puedo tener nada. Hasta mañana tendré algunas cosas, pero estoy anotando. Disculpa. Licenciado, ¿estará bien esta diferencia entre producción y distribución? Dice, la producción es la transformación de la naturaleza por medio de la fuerza de trabajo. La distribución es el reparto del producto que se obtuvo de la producción. Por lo tanto, ambas son necesarias en un proceso económico para que éste cumpla su fin último, que es el consumo. Vea, pues, mire, sean más simples para leer, para poder entender. Producir es transformar, ¿sí? Y distribuir es llevar a los centros de consumo. Ahí agarran una palabra, les agarra otra, ¿sí? Pero en un proceso económico sí son muy necesarias, ¿verdad? Ambas acciones. Efectivamente. A ver, ¿quién me puede dar una explicación breve de los modos de producción? ¿Cuál es por ejemplo, cómo se puede, cuándo aparece el Estado, cuándo surge la propiedad privada, cuándo la propiedad es comunal y cuándo la propiedad es social? Hay que empezar diciendo que la primera modo de producción es la comunidad primitiva, donde sobresale la época paleolítica, que esta se divide en, creo que el inferior, medio y superior, y ahí el ser humano va desarrollándose dentro de su espacio, dentro de su ámbito, y acá los grupos son nómadas, se mantienen de un lugar a otro. Pasado, creo que como 2.500 millones de años, ya el hombre se convierte en sedentario y empieza la domesticación de animales, entonces ya se desarrolla la agricultura y la ganadería. Acá prácticamente los instrumentos que usan para la recolección de frutos y caza son bastante toscos y rudimentarios, usan palos y piedras. Después se pasa a la etapa neolítica, en donde ya el ser humano tiene un desarrollo un poco más avanzado y ya desarrolla instrumentos como la lanza, en donde utiliza la transformación de la piedra para hacer la recolección igual de frutos y cazas, ya en una etapa más avanzada. Después de esto sigue la comunidad primitiva. Si la mente no me falla, creo que es la época feudal. Esclavista. Esclavista, compañero. Sería el esclavista, donde prácticamente ahí el desarrollo se basa en la relación de amo y esclavo. Y después ya se pasa, esa la puedo resumir así en una breve palabra, relación de amo y esclavo. Después ya viene la época feudal. Edad antigua, en donde ahí se desarrolla el proceso de vasallaje y la principal fuente de fuerza de la tierra, y que acá la mayor poseedora de tierra en esa época era la iglesia, y en donde prácticamente el señor feudal, que era el dueño de la parcela de la tierra, alquila esa parcela de tierra a este caso a los grupos más bajos, y que estos grupos más bajos, a cambio de estar desarrollándose en esa parcela de tierra que le arrienda el señor feudal, le da seguridad y protección a esa tierra para el señor feudal. Ya después, Ricardo, perdone, ¿sí? ¿por qué la iglesia tenía
como que era la dueña de la tierra. Lo que ¿Cómo pasa es que en pasó esa eso? época la iglesia era la mayor poseedora porque se desarrolla lo que se conoce como el derecho canónico. Y la idea de que la iglesia es como que la que tiene la mayor concentración de poder, y es ahí donde se desarrolla mucho la idea de que ellos tienen que tener ese control, que prácticamente eran como un estado, porque en ese momento todavía no existía el estado como tal. Entonces ellos desarrollan el derecho canónico y es ahí en donde se desarrollan ellos como una hegemonía, por así decirlo. Y acá ellos hacían mucha énfasis en que no estaban de acuerdo en donde existía la usura, que era el interés perdón, era el préstamo con intereses excesivos, porque muchas veces pues ya no se daba como que el alcance para pagar el préstamo que ellos daban, porque los intereses eran demasiado altos. Y por ahí hay una parte en donde mencionan que esto lo hacían para mantener siempre un control sobre la sociedad y que no existieran personas que tuvieran más que otras. Entonces era como una distribución igualitaria dentro de su filosofía, ¿verdad? Para que ellos no tuvieran como que personas que tuvieran más o menos, y entonces es ahí donde prácticamente la base de que ellos tenían esa concentración de tierra era el derecho canónico. Feudalismo se llama ese periodo. Sí, es el feudalismo. Y después del feudalismo viene la época capitalista, que es la que se divide en dos. La privatización de la tierra, compañero. Ajá. Ah, creo que sí, pero no, privatización de la tierra. Pero esa siempre es dentro del feudal, creo yo, ¿verdad? Vean, pues, yo les pregunté a ustedes, en el modo de producción primitivo, la tierra es comunal, porque la tierra es de todos. Ya cuando se pasan al feudalismo, ahí es donde surge el Estado. Esa es privada. Luego, después del feudalismo, luego está cayendo el feudalismo. La producción la tierra es privada, pero se dice que la tierra es de caracteres feudales, pero sigue siendo privada. A raíz del modo de producción capital, esclavista y feudal, es privada, o sea, es feudal, se le puede llamar a la segunda, pero sigue siendo privada porque es del señor feudal. Luego tenemos nosotros lo que es, después del feudalismo está el capitalismo. Entonces ahí es privada y de ahí viene el modo de producción socialista, que la propiedad es social, se le llama ahí. Y dentro de esas corrientes, o esos modos de producción, como se les llama, surgen corrientes del pensamiento económico. Ahí es donde entra el pensamiento griego, el escolástico, y entonces que un grupo me defina cada uno de esos, por favor. El mercantilismo, la fisiocracia, los clásicos. Esos son lo que deben ver ustedes dentro del modo de producción que están estudiando, dónde caen ahí las respectivas corrientes del pensamiento económico. Porfa. Solo para ubicarlos un poquito en lo que dice el licenciado de mercantilismo y fisiocracia, eso ya en la producción capitalista, en la edad moderna y creo que la etapa postmoderna. Jóvenes, quiero que se pregunten, porfa. Quiero que hablen, quiero que participen, porque si no es lo mismo, no vamos a hacer nada. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Eduardo. Licenciado, buenas tardes, soy Osman.
¿verdad? O sea, sí tienen valor de uso, son útiles. El problema es que no la diferencia es que no cuesta obtenerlos, porque ahí están. Como el agua y el aire, ¿verdad? Así Sí. es. Yo tengo esta lista del trabajo productivo, lo productivo, el primero hace referencia a aquel resultado que es un nuevo objeto y el segundo pues hace alusión a que el trabajo que contribuye a esa producción no crea una nueva riqueza. Puede ser aplicado como por ejemplo a la administración o algún proceso y a la esfera de circulación que muchas veces puede constituir un servicio. Entre la diferencia en intensidad de trabajo y productividad de trabajo, ¿cuál es? Licenciado, la productividad de trabajo, recuerdo, leí de que era cuando trabajamos menos y obtenemos más, y la intensidad de trabajo es cuando trabajamos más y obtenemos menos. ¿O alguien que lo interprete ahí? Licenciado, Licenciado. a mayor intensidad de trabajo se logra mayor producción. Licenciado, yo comprendí como intensidad de trabajo, creo que es la parte en la que se somete al trabajador a cierta capacidad de producir algún bien. Eso es lo que se comprende como intensidad. La intensidad es el uso, mire, la intensidad es el uso excesivo de mano de obra, o sea, mucha contratación de mano de obra. La productividad no, ahí se usa herramienta, instrumento o máquinas más modernas. O sea, producir más, pero con poco trabajo, poca fuerza humana, podría decirse. Sí. Más tecnificado, quizá. Así es, esa es la palabra. Quiero que opinen más, por favor. Licenciado, buenas tardes. Entonces sería con la fuerza productivas. Entonces sería como la fuerza de trabajo, es el motor que lleva todo. Y el producción y medios de producción es todo lo que recae en el hombre. Licenciado, no sé si está hablando, pero tiene el micrófono apagado. Ahorita sí estoy hablando. Vea pues, hay que diferenciar. Miren pues, donde recae la fuerza de trabajo es en el objeto. Eso es lo que se produce. La producción, hay dos formas. A través de mucha intensidad, que es mucha mano de obra, o a través de productividad, que alguien dijo ahí la palabra tecnificación. Estamos bien. Ahora bien, lo siguiente es ¿cómo se llama? Que no debemos de perder de vista que todo esto, miren, una palabra le conlleva otro concepto y otro concepto. Se agarran un fenómeno económico y alguien habló ahí, problemas externos que afectan, ¿sí? Ahora, el mismo hombre resuelve, estudia, primero observa, después procesa, abstrae, sintetiza, vuelve a integrar y resuelve el problema. ¿Cómo? Elaborando objetos o creando alternativas que vengan a suplir esas necesidades o esas carencias.
Recuérdense, nosotros somos ilimitados en necesidades y somos hablábamos de las demandas, que las demandas también son ilimitadas. ¿Por qué? Porque siempre el hombre va a moverse en función de sus gustos y preferencias. O sea, el hombre siempre está dispuesto a consumir. Siempre está dispuesto a consumir. Entonces ustedes tienen que hacer una relación de conceptos para no confundir. ¿Sí? Creo que aquí voy a ver yo algo ahorita de ustedes. Tenemos nosotros, vamos a ver acá, por ejemplo, si ya salimos de los modos de producción, conocemos las escuelas. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué diferencia tiene la escuela aristotélica? ¿O cuál fue el aporte más importante que dio Aristóteles en el estudio de la economía en cuanto a la usura y esa relación que hacen también los escolásticos? A ver si alguien me lo puede diferenciar, o son los mismos postulados. ¿Y por qué el mercantilismo tiene una escuela que salió en contraposición que se llama fisiocracia? Escucho. Licenciado, ¿puede repetir cuál es la pregunta del mercantilismo que dijo de la fisiocracia? ¿Por qué la fisiocracia surge en contraposición? ¿O por qué la fisiocracia está en contra del mercantilismo? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Por qué? Quizá para liberarse de las regulaciones mercantilistas, licenciado. Eso lleva más profundidad. ¿Alguien más, por favor? Ok, según Aristóteles, el esclavo debería ser libre, ya que la naturaleza del ser humano es esa. Estoy hablando de la usura, si tienen alguna relación los dos. Primero de Aristóteles, que estoy hablando entre Aristóteles y los escolásticos, ¿verdad? Si hay alguna relación en esa corriente. ¿Y cuál es la relación o cuál es la diferencia que tiene el mercantilismo con la fisiocracia en contra del mercantilismo? Ajá. O mercantilismo versus fisiocracia. Por la producción capitalista, licenciado. Quiero que analicen. Fisiocracia. Porque defendía una ley por la naturaleza, licenciado. No, quiero que analicen. ¿Se recuerdan que sus hojas de está basada sobre la propiedad privada, una, y la otra es sobre empresas, en general al ser humano? Recuérdese usted que la propiedad privada surgió desde que nació el Estado, ¿sí? Y el Estado surgió en el modo de producción esclavista. Ahí anda Aristóteles, ahí anda Platón, ¿sí? Y cuando hablamos de los escolásticos, por ejemplo, estamos hablando nosotros ya de la época medieval, ¿sí? Cuando hablamos, desde ahí hay empresa privada. El mercantilismo es empresa privada. Y si ustedes se dan cuenta, los escolásticos igual. Perdón, la fisiocracia es igual. Lo que pasa es que uno está orientado a la empresa y otro está orientado a la naturaleza. O sea, uno está orientado
hacia lo que es la tierra. Trabajo agrícola. Trabajo agrícola. Licenciado, los dos intervienen en el Estado entonces, ¿verdad? Más en lo que es sí, en los dos. En los dos. En los dos. Pero son las razones las que hay que saber diferenciar. Así es como se estudia economía. No se van a estar memorizando. Se parecen y se pueden equivocar, ¿verdad? Mucho ojo con eso. Entonces ven ustedes ahí que tenemos que saber diferenciar. Los modos de producción es una cosa. Las corrientes del pensamiento económico dentro de los modos de producción son otras y todos tienen algo en común, pero los que están a partir del modo de producción esclavista, ahí ya surge la propiedad privada, a excepción del modo de producción socialista, que ahí la propiedad se vuelve social, comunal, es en el primitivo. Por eso decían los objetivistas que el desarrollo de la sociedad es circular, que va a haber tanto desarrollo por el lado del capitalismo que al final caemos en lo que es pero no la palabra es comunal, sino comunismo, ¿no? Esa es una etapa que aún no se ha llegado. Ese fue el gran aporte, eso fue el único aporte de la teoría objetiva. Lo que sí es real es que los problemas son ajenos al hombre, porque el hombre no los provoca la circunstancia, los provoca el crecimiento, los provoca el desarrollo de la misma sociedad. Entonces ustedes tienen que saber una pequeña característica, no necesitan definir todo. Si hablamos del proceso económico, producción, transformación, distribución, centros de consumo, ¿cuál es el siguiente? El cambio. Cambiar mercancía por mercancía, que el dinero es una mercancía, y luego el consumo es pagar un bien, adquirirlo y consumirlo para satisfacer una necesidad. El fin último de la economía, de todo el proceso económico, es satisfacer necesidades, encontrar bienestar. ¿Qué es el bienestar? Es un equilibrio. Es un equilibrio que los aleja de las necesidades, pero esas carencias o esas necesidades solo son temporales, porque son cíclicas, se viven. Esas son ilimitadas y todos esos problemas que cada vez son más complejos lo que hacen es desarrollar más a las sociedades. Entonces, cuando hablan de desarrollar más, hablamos ya de fuerzas productivas. ¿Qué son las fuerzas productivas? Es el motor de desarrollo de una sociedad. Es lo que hace diferente o lo que hace la diferencia entre un país y otro país. ¿Entienden cómo es como tienen que estudiar economía? No. Gracias, Lick. En la figura Todo número amarrado. 4, en la figura número 4, en la página 52, están todos los elementos de la economía. O sea que eso mismo tenemos que utilizar como para todos los modos de producción. Identificar incluso qué corrientes están. Solo quiero características. O sea, lo que ustedes hacen es vayan sacando guías, pero no guías de estar definiendo mucho. Eso ya lo hicieron en sus hojas de trabajo. Dentro de sus respuestas, ustedes solo vayan marcando una o dos palabras y eso es lo que los va a llevar. Conmigo tienen la ventaja que la definición está en el examen. Lo que ustedes tienen que encontrar es lo que ustedes tienen que tener ahí. ¿Cuál es la respuesta? ¿Va? Pero como les digo, son muy similares. Son parecidas, pero no son iguales. Se ve sencillo, pero no lo es. Créanme, en este curso no lo es. Hay que saber diferenciar. No Ay, qué complicado. Nada es complicado. Nada es complicado. ¿Usted se examinó para entrar a la universidad o no? ¿Qué? Sí, me examiné. ¿Ya vio, pues? ¿Pasó la prueba o no? Bye. A la primera oportunidad, Lick, la pasé. La felicito hoy. Eso está bueno. A ver, ¿qué dijo por ahí? Marisa. Es que nos hace pensar, le digo. Pero si de eso y se trata. Abstraer, de incluso poder comparar por qué estamos como estamos, debido a no solo las cuestiones históricas, sino las cuestiones de desarrollo como tal de la economía. Pero todo hay que aplicarlo, hay que verlo, porque todo esto se mira, ¿verdad?
Se mira, terratenientes en la época feudal habían, hoy por hoy hay todavía. Empresas cafetaleras, eso no hay. Pero no necesitan memorizar, solo necesitan razonar. Una buena lectura, poca lectura, un par de palabras y amarran todo eso, ¿verdad? Si no es mucho, si se dan cuenta, ¿cuántas hojas vimos del libro que nos vamos a examinar? Ya vamos por la unidad 3. Licenciado, Pero necesito perdone, que- acá solo sería la Sí. unidad 1 y 2, ¿verdad? Y lo que usted compartió. Así es, pero así es. Gracias, Lic. Pero yo quiero que se pregunten y yo no miro que ningún grupo le pregunta al otro grupo. Y entonces, eso no es que sean buenos compañeros, no, al contrario, apóyense porque mañana no van a tener chance. Y ustedes Es van que a ver somos cómo hago yo cuando- envidiosos con nuestro conocimiento. ¿Cómo? Somos envidiosos con el conocimiento, le digo. No, ahorita es cuando deben de compartir. Eso es lo que yo quiero, pero quiero, porque si no me voy a poner a hablar yo y yo puedo estar hablando y ustedes solo me están escuchando. Y es bastante el contenido. A ver, alguien que me explique con un ejemplo la ley de rendimientos decrecientes. Un ejemplo quiero, no la definición. Primero quiero el ejemplo. Por ejemplo, Vean, si pues. estamos caminando por el desierto y nos da sed y Ah. encontramos alguna botella de agua o algo para beber, entonces comenzamos a beber y llega un punto en donde ya esa necesidad se satisface y aunque nos ofrezcan o encontremos el agua por la mejor calidad o por lo mejor que pueda tener, ya no vamos a seguir bebiendo porque ya esa necesidad pues se fue llenada o fue ¿cómo sería? La llenamos, ¿ves? O sea, complementamos esa necesidad y ya no necesitamos más. ¿Qué significa ahora eso? Si usted me lo define, ¿cómo me lo definiría? Entonces, eso que me acaba de dar de ejemplo. Su ejemplo está bueno, yo lo entiendo. Ahora defínalo. ¿Qué sería la ley de rendimientos decrecientes? ¿No? Ese es el concepto. ¿Y la definición cuál es? A ver, Gabriel. Buenas tardes, compañeros. Que no importa el precio o el riesgo que tenga uno para media vez uno satisfaga sus necesidades, ¿no? Usted me está hablando precio, necesidad. O también Sería de acuerdo a la necesidad. Ajá. De acuerdo a la necesidad, ¿cómo se satisface? De acuerdo, sí, de acuerdo a la necesidad, como la manera que se satisface y en la cantidad que es. Ajá. A ver, Ricardo, ¿qué iba a decir? Que sería la última etapa del proceso económico, que el último, el objetivo, el fin es satisfacer necesidades. Mire, pues, la ley de rendimiento se define. Un bien a medida que satisface una necesidad, ese bien pierde su valor. Eso fue lo que dijo usted, papá, que usted lo explicó con un ejemplo. ¿Sí o no? Sí, cierto. Licenciado. Sí, porque ya no tiene valor para... ¡Pablo! Solo quiero saber qué medio va a utilizar usted para hacer el parcial. Pablo, ya lo dije como 10 veces, lo dije el primer día de clases, el segundo, el tercero y hoy. ¿Entró tarde usted o no? Una última vez, hombre. Yo voy a trabajar con Classroom, con Google. A mí no me gusta Moodle. Excelente, Lick. Disculpe, gracias. Ahí está Pablo, yo vino tarde. Ya lo dije. ¿Quién más? Alejandro. Preguntas quiero. De examen ya no hablemos, solo preguntas quiero. Si no, ya sé qué voy a preguntar. A ver, ¿cuál es la diferencia entre valor de uso y valor de cambio? ¿Y qué es eso? ¿Y para qué aplica? ¿Si para un bien, para un producto o una mercancía?
Pablo. Mira, pues licenciado, por lo que yo capto en ese tema, el valor de uso, por ejemplo, yo puedo tener aquí una carreta, pero si yo no le doy la utilidad porque no me es útil y yo necesito una pala, entonces yo puedo intercambiarla con alguien, por así decirlo, ya que a ese alguien tal vez le sirve más lo que yo tengo y a mí me sirve más lo que él tiene. O sea, el valor de uso en mi caso es diferente al valor de uso que otra persona le puede dar. No sé si me voy a entenderle. Valor, no, ahí usted está hablando de usted está hablando del desuso. Vamos a ver qué dice Lauri. Yo entiendo que el valor es como, o sea, por decirlo así, el valor que uno le da al producto por la cantidad de trabajo que lleva. El valor de uso es para qué se usa, para qué necesidad, para satisfacer necesidades, pero para qué tipo. Y el valor de cambio, me imagino que es cuando ya se le pone precio en dinero. Cambio. A ver, ¿qué va a decir por ahí Giovanni? Lick, el valor de uso es lo útil que es para satisfacer necesidades y el valor de cambio cuando se cambia en proporción por otras mercancías y puede ser dinero. Muy bien, ahí está, mire. Más técnico para hablar, muy bien. Miren, pues, se dan cuenta que en un ratito cae toda la idea, pero todas las cositas van amarradas. El primer concepto lo lleva el segundo y así sucesivamente. Economía no se puede estudiar aislado, no se puede memorizar tampoco, porque ese es un error. Es un error. El valor, miren, al final, recuérdense. Van a tener que desvelarse duro hoy, fíjense, todavía les falta un poco para examinarse. Quisiera que todos sacaran 30. Pero el primer parcial me va a servir para acomodarlos y ahí ya voy a ver yo cómo están. ¿Estamos de acuerdo, Pablo? Sí, de acuerdo. Hoy vamos a tomar pestañas hasta madrugada. Hoy sí se van a desvelar, pero nada de estar tomando Red Bull ni nada de eso, pues eso se daña. Osman, solo puras gallos, hombre. No, hombre, ya no se levanta, lávale la cabeza. Esto es prohibido aquí. Osman. Lick, disculpe. ¿Cómo es? Es que no entendí lo de valor de uso y valor de cambio. Técnicamente no lo entendí. Perdone. Técnicamente no. A ver, Lauri, explíquele. Ustedes tienen sus hojas ahí, quiero ver. El valor de uso es de acuerdo a la satisfacción de necesidades del ser humano. Y el valor de cambio es cuando ya se intercambia por dinero. Así entendí. Vuélvalo a repetir, Giovanni, por favor. Que el valor de uso es lo útil que es para satisfacer necesidades y el valor de cambio cuando se cambia en proporción por otras mercancías. Y en este caso podría ser el dinero. Ajá. Así es. ¿Lo entendió, Erika? Elisa es, ¿verdad? Dueña. Sí, gracias, Lick. Muy bien. ¿Qué más tenemos entonces? A ver. ¿La economía para qué sirve? Para estudiar fenómenos. Estos fenómenos presentan diversas, ¿cómo podríamos decir? Diversas características. Entonces, la economía, por tanto, ¿cuál es el problema fundamental? Vamos a ver, pues. ¿Cuál es el problema fundamental de la economía? Que estudia las relaciones del humano conforme a satisfacer las necesidades por medio de los procesos de producción, intercambio y consumo. ¿Alguien más? Jovencitos. Estudia las leyes de producción, distribución, cambio y consumo. Esa es la definición de economía como tal. Eso que usted me está hablando es la definición de economía. Osman. Hoy está mero callado. Desde que ya lo ingresaron a un grupo ya no participó mucho. Miren pues. El problema práctico, fundamental y elemental de la economía va a ser siempre producir bienes para satisfacer necesidades.
Ese es el problema. Ahora, ¿cómo vamos a nosotros a ver qué bienes vamos a producir o qué bienes necesita la sociedad para satisfacerse? Entonces ahí vamos a ver 4 elementos: el qué, el cómo, el cuánto y para quién. ¿Se les quedó? Sí. A ver, explíquenme cada una de esas, pues. Soy todo oídos. El qué es el producto, lo que se va a producir. ¿Cuánto sería la cantidad de acuerdo a la demanda que presenta la población? ¿Cómo producir? Entiendo yo que es de qué recursos se posee para poder trabajar. ¿Y para quién? Depende de los mercados, de cómo está el mercado con la población. ¿Qué dice Desiree? ¿Y qué dice? Yo lo mismo, licenciado, yo también lo entendí de esa manera. O siento que sería la forma más adecuada para describir. ¿Cuál sería con sus palabras? El qué, igual como dijo Lauri, sería el bien o qué es lo que vamos a, qué objeto va a ser, cómo el medio para producirlo, para hacer el intercambio y cuánto también para sacar, digamos, una estadística de a cuánto se va a repartir según también los recursos que se tenga y para quién, para ver quién es el mercado y ver cuánto y cómo queda mejor distribuir. Muy bien. A ver, uno de los compañeros empezó hablando de la comunidad primitiva y llegamos hasta el socialismo, si no estoy mal. O sea, vimos los 5 modos de producción. Definimos que los modos de producción, una nación con otra o cada modo de producción se diferencia dependiendo del grado de desarrollo de las fuerzas productivas. Pero dentro de estos modos de producción hay dos categorías bien importantes que tenemos que conocer. La primera de ellas es la supraestructura o superestructura y la segunda es la base económica o la formación económica y social. A ver, ¿qué diferencia tienen esas dos categorías? La superestructura es que está conformada por relaciones sociales no económicas, que pueden ser como jurídicas, políticas, morales o religiosas. Y acá están englobadas las instituciones que corresponden a este tipo de relaciones, incluso con el mismo Estado. Y acá también entra lo que es la psicología social y la cultura espiritual, que estos son más que todo como hábitos, inclinaciones, en el caso de la psicología, y la cultura, que son el conjunto de valores o de costumbres dentro de una sociedad que conforman la historia. Y la base económica es la formación económica que se rige una sociedad producto de su determinada producción histórica. O sea, que las superestructuras son las relaciones no económicas y la base son las relaciones económicas. ¿Entendió la diferencia? Y le entendió bien. Entonces vaya amarrando palabras. Arriba es lo no económico, abajo es lo económico. Arriba está lo ideológico, lo abstracto, y abajo está lo concreto, o sea, lo material. Abajo es donde se produce. ¿Sí? ¿Vamos a ir? La base económica siempre determina la superestructura. La base económica sí,
definitivamente sí. En Eso todos le los vale, modos de producción, ¿verdad? en todos los modos de producción. Eso le define a usted. No la cabeza al cuerpo. O miren si aquí la cabeza define al cuerpo. En ninguna parte del mundo. A ver, a los que estudiaron la corriente objetiva y subjetiva, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Sin pena, sin pena. Hable. Licenciado, la corriente objetiva se refiere al concepto del valor trabajo y la subjetiva es para satisfacer de manera óptima. Licenciado, se comprende como la corriente subjetiva como el comportamiento o el estudio subjetivo de la conducta humana, y con relación a la objetiva tiene que ver con la producción. O sea que la primera, la que acaba de decir usted, la objetiva está relacionada con el trabajo, relaciones sociales. O sea, mira el campo productivo, y lo otro, lo que ves, el aspecto psicológico, o sea, la conducta de la persona, o sea, el consumo. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Muy bien. Muy bien, jóvenes, ya me están poniendo alegre ahí, que ya están, que estudiaron. Pero sigamos. A ver, ¿cómo podemos medir la magnitud del valor de las mercancías? ¿La magnitud de qué dijo, disculpe? Del valor de las mercancías. ¿Cómo se mide la magnitud del valor de una mercancía? Por el trabajo social. Por la fuerza de trabajo humano. Por el tiempo de trabajo invertido en su producción. Es por el trabajo que se le incorpora. Sí, es el trabajo. Muy bien. Es el trabajo. Dicho en otras palabras, el trabajo es la única sustancia creadora de valor. Ahora, si hablamos de trabajo, ¿qué es trabajo y qué es fuerza de trabajo? Fuerza de trabajo era el CV, creo yo. Pablo, análisis, quiere economía. Fuerza de trabajo se refiere a la oferta del trabajo, ¿no? A ver, yo no sé, yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre trabajo y fuerza de trabajo? Se dispone de Hay conectadas 86 personas. La fuerza de trabajo se dispone en el momento dado por la producción. El trabajo es la actividad humana que elabora bienes para satisfacer necesidades. Actividad humana. Ajá, el trabajo. ¿Y la fuerza de trabajo qué es? La fuerza de trabajo es como... Las capacidades físicas. Las habilidades de los trabajadores. La experiencia intelectual y la destreza y los conocimientos para desempeñar o fabricar materiales. Es lo que Pablo dijo, el CV. Eso es el CV, Pablo. Ya vio, ya se lo dije. Pero me lo dijo al revés. Pero se lo dije. Patojos, estos hoy no van a dormir. Vamos a ver acá. ¿Qué les puedo preguntar? Vamos a ver. Solo les voy a preguntar si es falso o es verdadero. Pregúntenos lo que nos va a poner en el parcial. Eso, de todo lo que ustedes han hecho, les voy a preguntar. Vamos a ver.
Vamos a ver. Miren pues, una mercancía es un producto y es un bien. ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Verdadero? Falso. Bueno, los que dicen falso quiero que me expliquen por qué. Revisen los 3 conceptos y me dicen por qué. Y quien me dijo verdadero también. Yo creería que la mercancía es un producto. No, revise, Pablo. Hay que, tranquilo, Pablo. Si no, usted me va a entregar su examen en 10 minutos. Revisen. Miren, pues las preguntas falsas son las más difíciles porque hay que saber por qué usted está diciendo que es falso. Revisen los 3 conceptos, revisen las 3 definiciones y me dicen si es falsa o es verdadera. ¿Cómo fue la pregunta, licenciado? Una mercancía puede ser un bien y un producto. Ah, bueno. Verdadero. Es verdadero. Verdadero, licenciado. Es verdadero. Ajá. ¿Por qué? Porque es útil, tiene valor. Porque es útil para un destina al intercambio. cambio, tiene trabajo. Y todo producto puede ser mercancía. Sí. Ah, Sí, porque genera ganancias, ¿no? no necesariamente. Licenciado, yo creo que una mercancía no es un bien, ¿Por qué? porque un bien es lo que, por ejemplo, lo que yo poseo, una casa, un inmueble. No. No. Vean pues. Miren pues, cuando yo les pregunte eso, ustedes tienen que pensar y decir, ¿cuál es la característica esencial de una mercancía? La característica principal es que se destina al cambio. Solo ahí está, el cambio es la palabra, se destina al cambio. ¿Cuál es la característica esencial de un producto? Es un objeto útil de acuerdo al trabajo que lleva. Ajá. ¿Y cuál es la característica esencial de un bien? Que se obtiene de manera natural. Gratis. Ahora hagan el juego de palabras y me dicen, me contestan la palabra, me contestan la pregunta. ¿Entienden cómo tienen que estudiar eso? Tienen que recordar. Miren, hagan sus mapas mentales y eso lo que va a hacer es abstraerles. No me van a poner rápido, falso, verdadero, porque no. Por eso le doy poco valor yo. Ustedes tienen 20 preguntas, 10 de falso y verdadero y 10 de selección múltiple. Y le estoy dando 1 punto a las de falso y verdadero y 2 puntos a las de selección múltiple, pero ¿saben por qué lo estoy haciendo, verdad? Porque esas son un poco más complicadas. Llevan más análisis, más las falsas, ¿va? Fíjense que en la maestría, ¿cómo he examinado? Yo les voy a decir algo. Pongo 5 preguntas, pongo 5 falsas. Empiezan a ver si son falsas o verdaderas y entonces yo ya sé ¿me entienden? Yo no sé, puedo poner 5 verdaderas y yo ya sé que si alguien me pone una falsa, tiene una menos, pero hay que tener cuidado, hay que leer despacio, no lean corridos así, ¿ves? Y no memoricen, solo marquen las palabritas que necesitan y van a ver ese juego de palabras. A ver, ¿quién me contesta ahí que es fetichismo? Ustedes lo han visto ahí, esa palabra que usan en las perfumerías, dicen fetiche. Pero ¿cuál es la palabra? Es el valor, es el valor que las personas le dan a un producto. ¿Le llaman apariencial a ese valor o no? Correcto. ¿Por qué? Porque es según el gusto o la preferencia del cliente, ¿verdad? Es la preferencia de consumir, si quiere marca o no quiere marca. Ajá. Muy bien. Exacto. Ahí está. Bueno, amigos, ya vieron qué hora es. Adiós, ahí los veo mañana a las 6 de la tarde. Ahí les va a aparecer colgado por el código donde entran a recibir su clase. Ahí va a estar el link y yo se lo voy a hacer llegar a las 6 menos 10 minutos a las coordinadoras. Faltando 5 minutos lo van a hacer llegar al chat grupal y tienen que esperar a que eso se abra. No vayan a estar diciendo no abre. Yo sé, 1 minuto después de las 6 se abre y comienzan a examinarse. Voy a dar 35 minutos para cerrar, pero mejor si todos se entregan en el minuto 30, porque si alguien no lo entrega,
o se pasa, eso ya no se lo va a recibir, lo manda a la bandeja o lo manda a spam y ahí se quedó, no entró a la hoja Excel. Si hacemos bien las instrucciones, mañana mismo les voy a enviar yo sus notas para que ya lleven sus controles. Les deseo buena noche, desvélense un poquito y también duerman bien. Ustedes están jóvenes, no se ponen tan nerviosos. Feliz noche. Feliz noche. Igualmente. Gracias. Feliz noche. Feliz Y ya no noche. tan jóvenes. Ahí Que lloramos. descansen. No se vaya, Ya, ya no entramos en esa cuenta, Lick. Vamos a ver si lloramos mañana. Pero aplican experiencia.